Buenos días, mis queridos niños y niñas de octavo de básico, compañeritos de Habilita. Hoy quiero hablarles del republicanismo español en América y la evangelización. Queridas niñas y queridos niños de octavo de básico, en conversación con el profesor Gabriel Bruna, acordamos que les hiciera un breve video sobre la conquista, el régimen español y la evangelización de América. No pretendo con estos minutos de grabación transmitirles la entera historia del régimen español, sino solo señalar algunos puntos centrales sobre los que se ha mentido mucho. Si logro despertar su curiosidad, hacer caer en la cuenta de que en la historiografía reina mucha mentira y que es preciso revisar las fuentes, y si logro mover, aunque sea a uno solo de ustedes, a leer alguna de las fuentes que cito al final, con eso me consideraría pagado. Lo primero que hay que saber es que el descubrimiento de América y del Océano Pacífico y la circunnavegación de la Tierra son las aventuras más grandes que ha realizado el hombre. España pudo cometer esas hazañas asombrosas porque en los siglos anteriores el entusiasmo contemplativo de los griegos, el espíritu práctico de los romanos, se había fundido en la fe de la cristiandad latina y había producido un progreso prodigioso en las ciencias y en las artes mecánicas. El arte de la navegación estaba muy avanzado y permitía despegarse del continente y aventurarse a la vastedad de los océanos. Los griegos siempre habían navegado bordeando los continentes, pero a partir del siglo XV los europeos comenzaron a explorar los océanos. Cuando Cristóbal Colón propuso a la reina Isabel alcanzar las Indias Orientales, navegando hacia el oeste, la reina consultó a la Universidad de Salamanca. Los sabios salmantinos se opusieron al viaje porque sabían que el perímetro del globo terráqueo era mucho más grande de lo que Colón calculaba. Los sabios del Liceo, la escuela fundada por Aristóteles, lo habían calculado minuciosamente unos 1800 años antes. Y no había barcos capaces de guardar depósitos de alimentos y bebidas para un viaje tan largo. Colón moriría en el océano. El gran descubridor, sin embargo, logró prevalecer en la mente de la reina, que le confió 3 carabelas, que era poco en realidad. Ella seguramente habrá pensado, no pierdo nada intentándolo. Colón tuvo la suerte de encontrar un nuevo continente en su camino hacia las Indias, pero nunca se convenció de que no había llegado a su proyectado destino. Esta es la razón por la que los habitantes de este nuevo continente se llamaron indios. Los primeros contactos entre españoles e indios en las Antillas resultaron fatales para los indios por 2 razones. La primera, porque Colón estableció un duro régimen para los conquistados, y la segunda, porque los indios fueron barridos por nuevas enfermedades. Algo semejante pasó en Hawái, aún antes de que fuera anexado a una potencia occidental, los Estados Unidos, al final del siglo XIX. Entre el desembarco del capitán Cook hacia el final del siglo XVIII y el reinado del rey Kalakaua al fin del siglo XIX, la población de Hawái se redujo en un 90% a causa de las pestes. Pero en América, muy pronto la reina Isabel hizo lo posible por enderezar el régimen de gobierno de los indios y estableció leyes dirigidas a proteger a sus nuevos vasallos. Hubo desde este momento y más o menos hasta mediados del siglo XVI una clara tensión entre los intereses de los colonos españoles y las leyes y ordenanzas emanadas de la corona. En esa tensión hubo cambios de política y forcejeos. Una de las primeras disposiciones claras era que no se podía esclavizar a los indios, a no ser que fueran antropófagos. En Centroamérica, esta excepción dio lugar a abusos. Uno de los hombres más crueles de la segunda hora de la conquista fue Pedro Arias Dávila, que mató, por cierto, al descubridor del Océano Pacífico. Pedro Arias Dávila estableció su autoridad sobre Panamá y Nicaragua. Él asesinó a algunos miles de indios, 50,000 si no recuerdo mal, y esclavizó a otros, declarándolos antropófagos, aunque no lo eran. Pero Pedro Arias no era la regla entre los conquistadores y su gobierno no duró mucho. Pronto se estableció la Audiencia de Santo Domingo, que comenzó a controlar las actividades de los conquistadores en el Caribe. La audiencia era una suerte de tribunal y también como de contraloría. Así, por ejemplo, cuando la audiencia comenzó a realizar sus actividades de control, en Venezuela, donde estaba la isla de Cubagua, y en esa isla se concentró un grupo de bandidos que reducían a esclavitud a los indios para que les pescaran perlas.
sin misericordia, los obligaban a trabajar en esa pesca. Pero llegó el día en que la audiencia de Santo Domingo los apresó, condenó a muerte a muchos de ellos y a otros les cortó las orejas y la nariz en señal de infamia. Los principales conquistadores se portaron de modo muy diferente. Estos fueron fenómenos marginales, de modo muy diferente al de Pedrarias y al de los colonos de Cubagua. El más notable de todos fue Hernán Cortés, que realizó en México una conquista pacífica y bastante justa, hasta que el nerviosismo de Alvarado, durante la ausencia de Cortés, llevó a la matanza de la aristocracia azteca y a la guerra entre Hernán Cortés, aliado con los indios que habían estado sometidos a los aztecas, que eran muchos, pero sobre todo los tlaxcaltecas, por una parte, y la alianza Tenochtitlán-Texcoco-Tlacopan por la otra. Al terminar esta terrible guerra, Cortés fundó la moderna Ciudad de México, porque la antigua Ciudad de México quedó destruida con la guerra. Y también fundó el Virreinato de la Nueva España. Introdujo 12 franciscanos santos, liderados por Motolinea. Estableció un régimen bastante sabio que la corona supo consolidar después de que removió a Cortés del gobierno de México. Fruto de este régimen fue la conversión general y muy profunda de los indios de México, con excepción de Yucatán, a donde no llegaba la influencia de los franciscanos. Esta conversión fue tan profunda que cuando en el siglo XX los gobernantes ateos de México, movidos por el embajador de los Estados Unidos, el señor Morrow, intentaron poner fin a la iglesia y al cristianismo, los campesinos mexicanos, que eran indios o mestizos en su mayoría, se levantaron en armas, derrotaron al ejército y salvaron a la iglesia. Arnold Toynbee, al conocer estos acontecimientos, corrigió su opinión sobre la conversión de los indios mexicanos. Él sostenía que había sido muy profunda, era un barniz, pero en el fondo seguían siendo gentiles, paganos. Eso es falso, eso era falso. Y se dio cuenta Toynbee cuando ocurrió la Guerra Cristera, y esto puede verse en su libro An Historian's Approach to Religion. En Perú, Pizarro no fue tan justo como Cortés e inició las hostilidades con la aprehensión de Atahualpa. Pero la conquista no habría sido posible si Atahualpa no hubiera sido un usurpador que había destronado a su hermano Huáscar, a quien asesinó cuando Pizarro quiso ponerse en contacto con él. Francisco Pizarro y sus hermanos después completaron la conquista con mínimo derramamiento de sangre. Coronaron a Manco Pácat como inca y establecieron el primer sistema de gobierno. Pero pronto surgió la disensión entre los Pizarro y Almagro. Y esta disensión llevó a la ruptura y a la salida de Almagro hacia lo que a partir de entonces comenzó a llamarse Chile. De esta disensión surgió la oportunidad del levantamiento de los incas, que fue bastante valeroso, pero que acabó al volver Almagro de Chile. Los indios no tenían ninguna posibilidad de resistir a los españoles unidos. Siguió la guerra civil entre Almagro y los Pizarro, que acabó con la derrota de Almagro, como sabemos. Pero tras el asesinato de Pizarro, que ocurrió unos pocos años después, el orden fue restablecido por el licenciado Vaca de Castro, enviado por el rey. En esta época es cuando la monarquía, persuadida tras el debate suscitado en la península por el dominico Bartolomé de las Casas, con el apoyo de otro dominico, Francisco de Vitoria, la monarquía dictó nuevas leyes para las Indias, en las que se abolían las encomiendas. Esto ocurrió en 1542. Debemos hacer un paréntesis sobre las encomiendas. No constituían estas jurídicamente un sistema de esclavitud. El encomendero tenía el encargo de recoger los impuestos pagados por los indios y de evangelizarlos. También podía utilizar a los indios en el cultivo de la tierra, como ocurría en muchos países europeos contemporáneamente en las relaciones entre los campesinos y los señores de la tierra. Con todo, las nuevas leyes abolían las encomiendas sin tener en cuenta la opinión de los conquistadores. Para cumplir estas leyes, envió la corona a un nuevo virrey al Perú, Blasco Núñez. Este virrey intentó hacer cumplir al pie de la letra las nuevas leyes, pero tropezó con la oposición de los conquistadores y él era incapaz de apartarse de la letra. Puso toda su energía en que se cumplieran al pie de la letra. Gonzalo Pizarro, el último hermano de Francisco que todavía se encontraba en el Perú, fue el hombre que realizó la famosa expedición al Amazonas y con quien fue Orellana, que fue el primero que navegó por ese gran río,
Gonzalo Pizarro se convirtió en el líder de los conquistadores contra el virrey Blasco Núñez. Presentó sus quejas al virrey en nombre de las ciudades, al mejor estilo de los fueros burgueses españoles, alegando que no se podían quebrantar los derechos adquiridos sin escuchar a las ciudades. Como Blasco Núñez no hizo caso, se inició una guerra no corta que acabó con la derrota de Blasco y de su protector Benalcázar. Gonzalo se erigió en protector del Perú y reunió una formidable flota en el Pacífico. Parecía que España perdería el control sobre esa rica colonia, el Perú, que en realidad se extendía desde lo que hoy es el Perú y el norte de Chile hasta Panamá, por la costa por lo menos. En Quito, en Popayán y en Bogotá había gobernaban Benalcázar y otros, pero en la costa el poder de Pizarro no tenía rival. Pero Carlos I envió al hombre más capacitado para lidiar con esta crisis, un clérigo, el padre Gasca. Llegó a nombre de Dios en Panamá, casi desarmado, pero con la justicia y la lealtad de su parte. Poco a poco, sin la fuerza, sino con la sola razón y el sentido de fidelidad a la autoridad y a la patria, devolvió a la obediencia a todos los capitanes y jefes que habían sido leales a Gonzalo Pizarro. Incluso la flota se le rindió sin que disparara un solo tiro. Descendió después al Perú y reunió un ejército. Con este se dirigió a Jauja y cerca de allí presentó batalla a Gonzalo, que se había refugiado en el Cusco antes. Pero las tropas de Pizarro se disolvieron antes de la batalla, pasándose todas a Gasca, que prometía amnistía y la suspensión de las leyes nuevas. De este modo se restableció la autoridad de la corona española y acabó un estado de guerra que había durado varios años. Es admirable que por primera vez en la historia una potencia que tiene una fuerza aplastantemente superior a la de sus conquistados detuvo su conquista por unos años mientras dirimía si esta era justa o no. España es el único país que ha hecho eso en toda la historia de la humanidad. Entre el año 1542 y el año 1547-48 quedó suspendida la conquista, suspendida, mientras se discutía primero en España y luego en América el asunto de cuál era el régimen justo en la conquista. Entonces Gasca organizó el gobierno sobre bases más firmes y diseñó un régimen mucho más justo y realista que el que se había establecido al comienzo y también que el que traían las leyes nuevas, porque esas leyes se habían dictado teniendo en cuenta las opiniones exaltadas de Bartolomé de las Casas y el juicio ilustrado de Vitoria, pero sin conocer la realidad a la que se iban a aplicar. Gasca, conociendo esa realidad, estableció un sistema muy sabio. Más tarde, España envió sabios virreyes, no como Blasco Núñez, que no tenía capacidad de adaptar las leyes al lugar. Envió sabios virreyes a cuyas órdenes trabajó un gran jurista, Polo de Ondegardo. Polo de Ondegardo hizo cuidadosas investigaciones sobre el derecho incaico y propuso una reforma completa del régimen de propiedad y de impuestos, aduciendo que no podían desconocerse los derechos adquiridos sobre la base de leyes justas, es decir, sobre la base de aquellas leyes incaicas que eran justas y por ser justas son conformes al derecho natural. Polo de Ondegardo distinguía en las leyes de los incas de las leyes justas de las injustas. Había entre los incas leyes muy injustas. Por ejemplo, cuando murió el último inca antes de Atahualpa, enterraron con él a 2.000 personas vivas. Esa era una costumbre incaica, una locura. Entonces, Ondegardo distingue entre las leyes conformes al derecho natural y las leyes contrarias al derecho natural y dice, nosotros no podemos desconocer los derechos que habían surgido para los indios, para los habitantes de este país, conforme a leyes justas. Entonces, con esa base propuso Ondegardo que se devolvieran a sus antiguas tierras todas las poblaciones que habían sido desplazadas, poblaciones de indios. Y se dispuso que la propiedad de los indios sobre las tierras de cultivo fuera colectiva, como había sido durante el régimen incaico. Él decía, la propiedad privada es mejor que la propiedad colectiva, pero estos indios están acostumbrados a otro régimen y para ellos es mejor el otro régimen. Entonces estableció la propiedad colectiva sobre la tierra de cultivo y también estableció que los impuestos se impusieran no a cada cabeza, no a cada persona, no era un impuesto per cápita,
sino a las comunidades. De modo que el jefe de esas comunidades, que era también un indio, fuera el encargado de repartir las cargas entre las familias que las integraban. Entonces, la corona o el virrey decían, esta comunidad va a pagar tantos pesos o va a entregar tanta lana. Y el jefe de la comunidad era el que determinaba cuánto de esos pesos, de esa lana, iba a dar cada padre de familia. Y la corona no se metía en eso. Así se estableció el régimen de impuestos. Ondegardo sostenía que nunca una ley emanada de la autoridad central hallaría un sistema más equitativo para cada comunidad que el que hallaría su jefe natural. Se adoptó el sistema de Ondegardo, que luego fue copiado en todas las colonias españolas. Esa es la razón por la que teníamos comuneros en todos los países, también en Chile. La encomienda, en cambio, aunque se mantuvo, se dispuso que no fuera heredable automáticamente. Se revisaba cada vez que moría un encomendero. De este modo se fue suprimiendo paulatinamente hasta que desapareció de muchos países. En Venezuela, la última encomienda desapareció en 1687. Muchos libros de historia hoy en día echan en cara a Bartolomé de las Casas el que fuera injusto con los negros, porque él, Bartolomé de las Casas, abogó porque se importaran negros a las zonas más calientes y para los trabajos más duros. Lo que no se dice es que las Casas propuso ese sistema, esa importación, porque al comienzo, en los siglos XV y principios del XVI, los portugueses poseían ese comercio y no compraban ni vendían otros hombres que los que les entregaban los reyes africanos como prisioneros de guerra o prisioneros comunes, cuya pena de muerte había sido conmutada por la esclavitud. Cuando más tarde los europeos comenzaron a hacer cacerías humanas, España prohibió terminantemente que los españoles participaran en ese comercio, obedeciendo en esto una disposición papal. Y las Casas condenó con su acostumbrada elocuencia ese tráfico inhumano. De hecho, la España de los Austria, la dinastía que gobernó desde Carlos I de España y V de Alemania, hasta Felipe V, excluido Felipe V, que fue el primer Borbón, la dinastía de los Austria fue la única potencia marítima que obedeció a la prohibición papal de participar en este comercio. O sea que desde muy temprano España dejó de comerciar con los negros y hasta 1695 no comerció más, hasta que llegaron los Borbones. A partir de 1713, Inglaterra, que ganó en la Guerra de Sucesión Española, bien, perdió la sucesión, pero ganó muchas otras cosas. Inglaterra obtuvo el monopolio del tráfico de esclavos durante muchas décadas. Respecto a los esclavos negros, el gran inspirador de su régimen y trato fue Francisco de Vitoria, que invocó las epístolas de Pedro y Pablo para mover a los cristianos españoles a tratarlos con la mayor humanidad. Si es cierto que hubo abusos, estos no eran sistemáticos y encontraron siempre un campeón que se oponía a ellos. En Colombia, el campeón fue San Pedro Claver, el santo de los negros. Yo he hecho un estudio sobre las relaciones sociales de Venezuela al fin del siglo XVIII, en el que, fundado en documentos irrebatibles, he establecido que al menos en Venezuela el régimen al que fueron sometidos los negros fue bastante justo, que muchos negros y sus descendientes obtuvieron su libertad y participaron activamente en la vida civil y militar de la capitanía, y que la esclavitud no era masiva como en las Antillas francesas o inglesas. Algunas de las conclusiones a que llego en mi libro son las siguientes. Primero, los negros no fueron tratados como animales de crianza, lo cual sí ocurrió en algunos lugares de los Estados Unidos. Es decir, los negros, no se usaba un negro como padrote para cruzarlo con muchas negras que fueran muy fuertes. Eso no se hacía. Sí se hizo en los Estados Unidos. Y como no se hizo en Venezuela ni en ningún país americano, pero yo estudié con mucho detenimiento Venezuela, el porcentaje de hijos legítimos, o sea, matrimoniales de los negros era 98%, y el porcentaje de hijos extramatrimoniales era bajísimo. Y eran prácticamente igual el porcentaje al de los blancos, prácticamente igual, al de los criollos y los peninsulares. Entonces los negros podían casarse con quien quisieran y el obispo velaba porque los amos no se amancebaran con sus esclavas y también porque no se impidieran los matrimonios por disparidad de dueños entre los interesados. Si un negro que estaba bajo un señor se enamoraba de una negra que estaba bajo otro señor, el obispo hacía que uno de los dos señores comprara a uno de los dos esclavos, de manera que pudieran casarse y vivir juntos.
Los negros además trabajaban la tierra de su amo, de su señor, de lunes a viernes. Y el sábado trabajaban su propia chacra, como dicen en Chile, en Venezuela decimos conuco. El domingo descansaban. Las milicias tenían soldados y oficiales negros. Muchos artesanos eran mulatos, etcétera, etcétera. También había profesores universitarios mulatos, por cierto. Fue muy distinto el tratamiento de indios y negros en las provincias españolas de ultramar o en las colonias inglesas u holandesas. Respecto de las colonias inglesas, la razón fue la influencia de Locke. En efecto, este autor, Locke, que redactó las constituciones fundamentales de Carolina y que fue ampliamente leído por los ingleses y norteamericanos, estableció en los artículos 110 y 112 de esas constituciones las siguientes normas. Primero, los amos tenían sobre sus esclavos negros, sin que importara la religión de estos, absoluto, es decir, un poder de vida y muerte. Eso decía el bueno de Locke. Y segundo, según las constituciones fundamentales de Carolina, los colonos se hacían dueños de la tierra porque ellos la cultivaban, mientras que los indios de Norteamérica no tenían como título de propiedad sobre la tierra el que la cultivaran, porque ellos no cultivaban. Y por eso, según Locke, no tenían ningún derecho sobre la tierra, según las constituciones fundamentales de Carolina. Por tanto, cualquier colono que ostentara como título de propiedad sobre la tierra la venta o donación de un nativo, que según Locke no tenía ningún derecho sobre la tierra, cualquier colono que ostentara la venta o donación de un nativo, sufriría confiscación de todos sus bienes y destierro perpetuo de la colonia. ¿Por qué? Porque estaría negando el título sobre el que basaba la posesión de la colonia, la corona inglesa o los colonos ingleses. Porque su título era, como los indios no cultivan, la tierra es nuestra que sí la cultivamos. Si un colono entonces era justo y consideraba que los indios eran seres humanos y consideraba que, por tanto, lo justo era comprarle la tierra o aceptar una donación que le hicieran, si un colono era un buen hombre, negaba el título de los demás y entonces los demás le confiscaban todos los bienes y lo desterraban. Eso es lo que pasaba en las colonias inglesas. Ahora vamos a las holandesas. Cuando al fin del siglo XVII, durante todo el siglo XVIII, España quiso recuperar su soberanía sobre Guayana, en Venezuela, la medida que adoptó fue la siguiente: dar escolta armada a las misiones franciscanas. De este modo, los indios esclavizados en las plantaciones holandesas huían a refugiarse en las misiones españolas y sus propietarios no podían tomar represalias porque tenían protección armada las misiones, de manera que quedaban poco a poco arruinados. Así fue como España recuperó las tierras que los holandeses le habían arrebatado en el siglo XVII. Queridos niños, nuestros países se formaron durante el régimen español. Todos tenemos, la mayoría de nosotros tiene nombres españoles por eso y apellidos españoles, ¿verdad? Es un suicidio histórico renegar y calumniar al régimen español en América. Con todo, los revolucionarios radicales que rechazan la noción misma de patria, porque ellos odian a la patria y prohíben el amor a la patria. Por eso echan abajo las estatuas de en el combate naval de Iquique, ¿cómo es que se llama? El héroe. Por eso echan abajo las estatuas de Arturo Prat, por ejemplo, como vimos ahora hace unas semanas, ¿ya? Entonces los revolucionarios radicales que rechazan la noción de patria recurren a la calumnia del régimen español, precisamente para destruir esa noción de patria. En el siglo XIX, los masones también calumniaron al régimen español, pero lo hicieron con otra motivación, no exactamente porque rechazara la noción de patria, sino para justificar la independencia. Andrés Bello se dio cuenta de eso y se dio cuenta de que no era necesario. Y en sus discusiones con Victorino Lastarria, que era un masón, Bello afirmaba que nosotros éramos españoles, somos españoles, y que en la independencia Iberia había luchado contra Iberia. ¿Quiere esto decir que los indios y negros no aportaron nada al nacimiento de nuestros países? No, afirmar eso sería ridículo. Pero, como he dicho, España precisamente consideraba a indios y negros como fieles vasallos. También ellos se consideraban españoles,
aunque no peninsulares ni criollos, pero sí españoles. Esto quedó muy claro en todas las ocasiones en que los ingleses o los franceses, también holandeses, piratas, corsarios o tropas regulares invadieron nuestro territorio. En Venezuela, en 1743, 10.000 ingleses con 48 navíos intentaron invadir La Guaira y Puerto Cabello, pero las milicias criollas, mestizas, indias, mulatas y negras, todas juntas, rechazaron el ataque. Fíjense en una cosa, cuando en 1812 el general Grant derrotó a una tropa inglesa de 10.000 hombres, una tropa de línea de 10.000 hombres, su fama creció tanto que después llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Eso era una hazaña enorme. Bueno, nosotros habíamos hecho eso en 1743. Cuando en 1741 los ingleses atacaron Cartagena de Indias con 30.000 hombres y 48 navíos, fueron totalmente derrotados después de 2 meses de asedio. Se tuvo que retirar el almirante Vernon con menos de la mitad de sus tropas. Ahora recuerdo también que en el siglo XVII, cuando Urpín conquistó finalmente a los caribes del oriente de Venezuela, que se llamaban los cumanagotos, inmediatamente les enseñó táctica militar. Y cuando los holandeses intentaron abrir un corredor para unir su colonia de Aruba con la Guayana, Urpín se les enfrentó y los derrotó. Y eso que los holandeses tenían cañones y tenían parapetos de defensa. Urpín los derrotó con los cumanagotos, con los indios, que ya desde el primer momento se hicieron amigos de los españoles. Igualmente, en el Caribe, los indios de Margarita, que eran los guayqueríes, también derrotaron constantemente a los enemigos ingleses y franceses. El nombre de Chile, aplicado a todo el país, fue acuñado por Pedro de Valdivia en su carta a Felipe II. El nombre de Venezuela fue acuñado por los españoles para designar una parte del país y finalmente se extendió durante el siglo XVIII a todo el territorio actual. Por eso es ridículo, queridos niños, decir que los españoles oprimieron nuestros países. Nuestros países no existían y nunca habrían existido si no hubiera sido por la conquista y la colonización española. Chile no sería Chile si España no hubiera formado a Chile. Venezuela no sería Venezuela si España no hubiera formado a Venezuela. Y ahora Venezuela está dejando de ser Venezuela por culpa de los revolucionarios que la están destruyendo, pero esa es otra historia. En México, los aztecas, o sea, esto que he dicho pasó en Chile, en Venezuela y en muchos otros países, en todos los países en realidad de Iberoamérica. En México, los aztecas dominaban una pequeña porción del territorio que fue posesión del virreinato de la Nueva España, la mitad del cual se perdió en el siglo XIX ante Estados Unidos, en buena parte por la traición de los masones mexicanos. Toda nuestra institucionalidad republicana fue obra de España. En Chile, la gran novedad en el siglo XIX fue el Parlamento, pero aún el Parlamento tuvo su precedente en el Consejo Municipal de Santiago. La Universidad de Chile también fue algo nuevo, pero construido por Andrés Bello, hijo de la Universidad de Santa Rosa de Caracas, construido por Andrés Bello sobre las bases de la Universidad de San Felipe de Santiago. Todos nosotros hablamos castellano, tenemos nombres o apellidos españoles, somos cristianos, vivimos en ciudades, nos insertamos en la tradición republicana occidental gracias a la fuerza del acto fundador español. A fin del siglo XVI, España perdió la hegemonía de los mares. ¿Cómo pudo retener su imperio? Pudo retenerlo por la sabiduría con que lo gobernaba. Era un edificio sólido que las potencias extranjeras veían con envidia y secreta admiración. ¿Por qué se destruyó entonces? ¿Cuáles fueron las causas de la independencia? Sobre eso se ha dicho mucho disparate, pero les voy a decir que la causa principal, no la única, pero la causa principal, fue la acción combinada de las fuerzas napoleónicas, la decadencia de los últimos reyes y la influencia de la escolástica española. Cuando Napoleón entró en España, Carlos IV y su hijo Fernando, ambos abdicaron del trono en favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón. ¿Por qué? Porque los Borbones, desde Felipe V, habían introducido una visión del mundo secularizada que era enemiga del cristianismo, y era enemiga de la influencia de los cristianos en la burocracia del reino. Gracias a Dios, Felipe V enviudó y su segunda mujer fue Isabel de Farnesio, que era una católica muy buena, y ella detuvo
hizo más lento este proceso. Pero lo cierto es que en el siglo XVIII los Borbones fueron introduciendo los masones en la administración imperial y fueron quitándole a los jesuitas la educación de la burocracia imperial. Y eso fue carcomiendo las bases de la monarquía, incluso las bases psicológicas de la monarquía. Uno de los golpes más duros que recibió la monarquía fue la expulsión de los jesuitas, sobre la que no voy a hablar ahora. Bien, pero ese trabajo que carcomió cultural y psicológicamente la monarquía dio su fruto cuando los reyes abdicaron. Y esa abdicación se debió a las ideas ilustradas que habían embrujado el alma de los reyes. No había ninguna razón militar para abdicar. Su razón era una razón cultural, de complejo de inferioridad que tenían los reyes borbones frente a los franceses. Cuando ocurrió la dicha abdicación en 1808, repentinamente los pueblos americanos se vieron desvinculados de la institución que los había unido por más de 300 años, es decir, la monarquía. Fíjense, en 1806, Francisco de Miranda había tratado de invadir Venezuela con fuerzas y financiamiento ingleses. Nadie lo escuchó. Fue derrotado por las autoridades con una facilidad prodigiosa. En 1810, en cambio, los criollos corrieron a proclamar la autonomía de los pueblos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Juan Germán Rocio nos dice que en 1806 él luchó contra Miranda, pero en 1810 es una de las figuras más activas en su trabajo por la independencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Lo que ocurrió fue que en 1808 la monarquía perdió su ascendiente en América por la abdicación de los reyes. Llegaron los enviados de Napoleón a América y a no ser por la protección de las tropas y por el secreto de su vida, habrían sido linchados por el pueblo. La escolástica había enseñado a las mentes americanas que el poder político viene de Dios por medio del pueblo, no directamente. Es falso que se pensara que el rey era vicario de Cristo, ¿no? Eso es falso. Francisco Suárez había enseñado que el poder venía de Dios por medio del pueblo. El pueblo lo había entregado al rey al nacer la monarquía española en los antiguos años de la reconquista de la península ibérica por parte de los castellanos de manos de los musulmanes y en la unificación del siglo XV entre Castilla y Aragón. Pero si el rey renunciaba a este poder, entonces el poder volvía al pueblo. ¿Y cómo se ejercería ese poder? Por medio de los representantes del pueblo reunidos en el cabildo y por medio de las asambleas municipales. Por cierto que los pueblos indígenas también tenían cabildo y los pueblos en los que había mulatos veían a los mulatos también representados en el cabildo. Así ocurrió que la América española vio surgir un rosario de ciudades que se proclamaban autónomas primero y que se federaban en las unidades administrativas en que habían sido ordenadas por el régimen español después. Caracas acabó siendo la capital de la antigua capitanía de Venezuela, igual que Santiago o Quito. Bogotá, Lima, Buenos Aires, México fueron capitales de los antiguos virreinatos. Solo hubo 3 cambios importantes hasta 1820. Bolívar desgajó a Bolivia del Perú, Panamá se adosó a Colombia y la pobre Florida cayó bajo el dominio norteamericano. Digo pobre Florida porque sus indios, que eran masas, desaparecieron en unos pocos años, exterminados por el señor Levy de Nueva York, que lideró las operaciones militares contra los antiguos habitantes de la península de la Florida, que eran católicos desde hacía siglos. Los seminoles habían vivido por 300 años bajo el régimen español, no duraron 10 años bajo el régimen norteamericano. ¿Quién es el genocida? Voy a acabar con 2 cosas. Les voy a recomendar unos pocos libros que pueden encontrar interesantes y útiles. Y voy a copiar aquí el elogio que los misioneros españoles arrancaron de la pluma de un historiador bostoniense y puritano que había comenzado a escribir nuestra historia lleno de prejuicios y desde la perspectiva de la leyenda negra, pero a quien la evidencia documental forzó el elogio que copiaré. Los libros son Orbe Indiano de David Brading, el título original es The First America, publicado por Cambridge. Historia de la conquista del Perú de William Prescott. The History of the Conquest of Mexico de William Prescott también. Historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Carta de Pedro de Valdivia a Felipe II. La carta de Gonzalo Pizarro a Pedro de Valdivia. La historia de Chile, 5 siglos de historia.
desde los primeros pobladores prehispánicos hasta el año 2006, cuyo autor es Gonzalo Vial. Los dos primeros tomos tratan sobre el régimen español. La Edad Media de Chile por el padre Gabriel Guarda y El republicanismo español en América, una evaluación, que es un libro que escribí yo y que se puede encontrar en línea, y en el escrito que he mandado al profesor Gabriel podrán ver el vínculo para descargarlo gratuitamente del internet. Y ahora les copio acá, les leo el elogio de Prescott a los evangelizadores, a los misioneros americanos. Dice Prescott: los esfuerzos hechos por convertir a los gentiles son un rasgo característico y honroso de la conquista española. Los puritanos, con igual celo religioso, han hecho comparativamente menos por la conversión de los indios, contentándose, según parece, con haber adquirido el inestimable privilegio de adorar a Dios a su modo. Pero los misioneros españoles, desde el principio hasta el fin, han mostrado profundo interés en el bienestar espiritual de los naturales. Bajo sus auspicios se levantaron magníficas iglesias, se fundaron escuelas para la instrucción elemental y se adoptaron todos los medios racionales para difundir el conocimiento de las verdades religiosas. En todo momento el animoso eclesiástico español estaba pronto para levantar su voz contra la crueldad de los conquistadores y contra la avaricia de los colonos. Bien, voy a pasar este texto que he usado para hacer este video al profesor Gabriel Bruna, como ya les he dicho, de manera que ustedes se lo pueden pedir si quieren. Les mando un gran saludo a todos y que les vaya bien